es egresado en 1992 de la UNA con título de Ingeniería Mecánica Industrial. Cuenta con una amplia participación en seminarios y cursos alrededor de Honduras, México, Brasil, Costa Rica y en otros países. Actualmente es el gerente general de ARESUN de Tegucigalpa, Honduras. Se les recuerda a los asistentes que si tienen preguntas las pueden hacer en el chat y al finalizar le harán llegar al conferencista. Tiene la palabra ingeniero Jorge. Ya puede comenzar. Buenas tardes a todos. Espero que la charla sea de interés para todos los participantes. Traté de hacer algo más basado en experiencia que algo teórico. Entonces, vamos a comenzar. Tal vez nos puede ayudar, por favor, con la siguiente filmina. Solo quiero hacer una definición pequeña de qué es lo que significa una flota. Una flota es un conjunto de automóviles o medios de transporte de los que dispone una empresa o individuo para su actividad empresarial. Quiero que recuerden que todos vamos a salir allá afuera y vamos a encontrarnos con diferentes, llamémoslo, actividades que se van a realizar y que van a tener las empresas y nosotros mismos como individuos. Ahora, cualquiera preguntará, ¿y cuánto es una flota? ¿Serán 2, serán 3, serán 4? Por concepto debería ser de 2 en adelante, porque cualquier 2 vehículos que nosotros tengamos van a causar un costo o un impacto específico para la compañía. Pues, la siguiente filmina. Ok, vamos a primero definir 2 cosas. Vamos a recibir lo que son costos relevantes en la operación y estos los vamos a dividir en 2 tipos. Los vamos a dividir, como en toda empresa, tenemos los costos fijos, que primero viene la parte de adquisición. La adquisición, deben recordar ustedes que no solo son vehículos nuevos, pueden ser vehículos usados. Muchas compañías deciden hacer compras de vehículos usados, de vehículos nuevos, y está en la parte también de arrendamiento, que son el escudo fiscal que se tiene cuando el vehículo no nos pertenece a nosotros, pero estamos haciendo un gasto. Después está la parte de seguros, que la gente tiende a no considerarlos. Pasa el siguiente. Seguros, matrícula, siguiente, y el conductor. El conductor lo estoy poniendo porque tendemos a no ponerlo como parte de los costos en una operación que nosotros tenemos. Pero esto ya vamos a ver un poquito más adelante referente dependiendo del tipo de actividad que se realice, vamos o no a considerar el conductor. Pero quiero, entonces, que esto que está aquí, ustedes muevan o no muevan los vehículos, lo estacionen, sí faltaba la depreciación, muevan o no muevan los vehículos, hay un costo inherente. Esto lo van a pagar todos los años, porque, bueno, excepto la adquisición, pero lo que es seguro, matrícula y la depreciación considerada en la compañía, esa va, hagan o no hagan. Entonces, un vehículo chocado que está parado en taller o un vehículo con una transmisión mala o lo que sea, siempre va a tener estos costos. Luego tenemos ya realmente los costos derivados a la parte de operación, que podrían ser los costos variables. Pase por favor a lo siguiente, que serían el mantenimiento. Ya todos conocemos a lo que nos referimos con mantenimiento, la parte de las reparaciones, y luego llantas, y lo demás sería combustible. Ok, los dos rubros más grandes en el consumo, no ya vemos el consumo, en la operación, van a terminar siempre siendo las llantas y el combustible, porque es algo permanente. Tendemos a no considerar las llantas y no nos ponemos a pensar que nosotros vamos a estar gastando llantas dependiendo. Por experiencia propia le digo que eso depende entonces de la forma de manejo del conductor, debido a que yo me he encontrado un mismo vehículo, 2 conductores iguales, manejando un vehículo, uno se come las llantas en 30,000 kilómetros y el otro se lo come en 50. El que se la comió en 50, pues carga un costo menor a la operación que el que se la comió en 25, y eso depende de la manera como vaya a manejar aquella persona. Las reparaciones pues terminarán siendo dependiendo también de la parte de manejo, y el mantenimiento ustedes saben que depende de los kilómetros que se vayan a recorrer o las horas de operación que se vayan a tener en cada una, dependiendo de la actividad en la flota que ustedes tengan. Y combustible va fijo también en la operación. Dale, por favor. Ok, esta gráfica es bien interesante. Normalmente nosotros no tendemos a pensar que, bueno, les voy a contar una pequeña historia. Yo fui evaluador de maquinaria y era increíble pensar que en Honduras trabajábamos con maquinarias que tenían 8, 10, 12, 15 años. Y la gente tiende a decir, no, es que la máquina todavía me funciona.
tendemos a no pensar, y esto va a sonar un poco elitista, ustedes tienen que tener un punto en el que la maquinaria, carro, vehículo, lo que sea, que se tiene que vender. Porque miren en la parte inferior, tenemos esto consta de la suma de los costos, que es la primera que está en la parte de arriba, que es como una parábola. La segunda es la parte de depreciación. Eso, si no encontré una gráfica para quitar esa parte de la depreciación, no me hubiera gustado incluirla. Pero en la parte de abajo tenemos lo que son los mantenimientos y las reparaciones. Los mantenimientos y las reparaciones serán, pero déjenme quitar, aquí tengo algo que me está estorbando a mí. A ver si puedo quitar la grafiquita esta. Bueno, ni modo. El mantenimiento y la reparación, si ustedes ven, durante los primeros años, y todo esto va a depender mucho, ya vamos a hablar un poquito de valores específicos. Entonces, ese mantenimiento y reparación se mantiene como una línea, con una pendiente que no es muy pronunciada durante los primeros años de operación, primeros kilómetros, horas de operación, y llegamos a lo que nosotros llamamos la vida útil que tenemos allá en la parte de arriba, en la vida económica, perdón. Esa vida económica depende del tipo de máquina, depende del tipo de vehículo, y entonces luego, después de eso, se dispara, si la ven en la gráfica. Ese disparo es cuando ya la edad de la máquina cumple su vida económica y comenzamos las reparaciones, que tenemos que empezar a cambiar alternadores, a cambiar motores de arranque, hablando de maquinaria específica, hablando de motores, problemas en las direcciones, que los amortiguadores. Ok, voy a dar un ejemplo específico, ya muy personal. Yo viajo mucho por todo Honduras, tengo un carro, que el carro yo trato de que no tenga más de 100,000 kilómetros. Porque una vez llegando a los 100,000 kilómetros, como decía un amigo, deja que cuando te toque la banda de tiempo en la concesionaria, cambia el carro, me decía. Era un amigo muy bueno él con motores. Y no queremos ninguna reparación mayor. Pero ya cuando empezamos, ok, vamos a cambiar amortiguadores, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar. Entonces, deja de ser confiable el carro. Deja de cumplir la misión específica que es como herramienta de trabajo, y el costo se nos eleva. Entonces tenemos que tener cuidado y determinar nosotros, y debemos de saber esa vida económica. Maquinaria, hablemos de maquinaria y construcción. La maquinaria y construcción, más o menos, bueno, les decía yo que había sido valorador, y la gente que hace los alquileres vende las maquinarias más o menos a las 5,000 horas. En 5,000, 6,000 horas, ya están pensando en la venta específica para ganar en su valor de reventa y no tener que estar invirtiendo más ellos en todo lo que hay que hacerle a la máquina. No hablemos de los desgastables, unas puntas, cualquier cosa que se gaste durante la operación. Pero ya cuando me toca, no, es que hay que cambiar, ¿qué diría yo? Hay que cambiarle algo a la transmisión, hay que cambiar esto, ya el costo es prohibitivo y no se puede. Entonces, ustedes tienen que estar bien claros entonces en sus costos variables, cuándo va a ser esta vida económica en cada una de las flotas que tengan o de los que tengan en operación. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los costos variables dependen de, ejemplo, los kilómetros que se recorren, y los vamos a llamar de dos tipos, y aquí es donde comienzan los ahorros. Los kilómetros productivos y los kilómetros no productivos, aunque creo que está de más explicar lo que significaría un kilómetro no productivo, pero muchas veces uno no se pone a pensar. Más adelante viene una filmina y me voy a adelantar un poco. Supóngase que tiene una flota de 10 vehículos, y esos 10 vehículos, alguien viene y los conductores manejan 2 kilómetros al día. No voy a agarrar mi calculadora por ahí, pero manejan 2 kilómetros al día. Vamos a hacer algo que sea bien fácil de multiplicar. Entonces tenemos 2 vehículos, tenemos 2 kilómetros por 10 vehículos, manejan 20 kilómetros al día extras. Ok, que no deberían de manejar, que se fueron por un lado donde no debían y todo. Más o menos cuánto nos cuesta a nosotros un kilómetro extra. Un kilómetro extra nos viene costando, hablemos de una flota normal. Imagínense que ustedes son los gerentes de mantenimiento, son los gerentes de operación en una flota como la de Café Maya. Del tipo de vehículo que ellos andan, su kilómetro andará por más o menos unos 13, 14 lempiras el kilómetro. Entonces, si nosotros agarramos esos 20, los multiplicamos por 13,
Nos salen 130 lempiras. A ver, salió ahí. 10 por 2 por 13, son 260 los que tengo diarios por 24 días de operación. Estamos hablando de 6.240 por 12, hablando de DOVA, hablamos de 74.000 pesos al año. Extras que se están realizando por 2 kilómetros, que no son 2 kilómetros. Ya les voy a mostrar yo una filmina más adelante. No son 2 kilómetros que se tiran extra. 2 kilómetros los tira cualquiera, fuera de ruta. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que reconocer el kilómetro productivo y el kilómetro no productivo. ¿Cómo lo controlo? Más adelante vamos a hablar un poquito sobre ello, pero tienen que saberlo. Lo mismo vamos a hablar de las horas, porque son los dos elementos que nosotros tenemos para hacer control de flota. Estos horas de operación, puse aquí dos cosas, operando y operando en ralentí. Ralentí, que tengan el motor encendido sin trabajar. La pésima costumbre. Yo estoy tragando, trabajando con un excavador en lugar X, tengo el aire acondicionado, no, lugar X, hablemos de San Lorenzo. Estoy trabajando en San Lorenzo, en medio de una camaronera, estoy trabajando en la excavadora, ya no estoy trabajando, pero tengo el motor encendido porque estoy metido ahí adentro con el aire acondicionado. Esas son horas que no produce. Entonces, nosotros tenemos que tratar, y el ahorro más grande se va a obtener en el control de esas horas y esos kilómetros que nosotros tengamos, que sean productivos y que no sean trabajando. O sea, tenemos que controlarlo. Solo era un comentario aparte. Siga, por favor, en la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hola. Gracias. Ustedes tienen que tener una idea, más o menos, y cuando trabajen en esto, una de las cosas importantes es que realmente deben llegar a saber, ese solo es un ejemplo. Recuerdo cuando tuve mi primera plantilla de costos, me lo proporcionó una compañera que se llamaba Volvo. Para mí fue un susto realmente empezar a hacer cálculos desde la compra del vehículo, porque miren allá cómo están los costos de inversión. Entonces habla adquisición de vehículos, los periodos de amortización y hablan los kilómetros totales del vehículo. Entonces ahí comienzan ellos a multiplicar o a dividir para dar un costo y dar valores en la parte inferior. Fíjense en los costos de mantenimiento. Estamos hablando de los 15.000 kilómetros que va a tener al año. Y entonces el coste promedio de la revisión, ustedes van a la concesionaria, y yo no sé si se han fijado que cuando llegan a las concesionarias dice, los 2.000 kilómetros cuesta tanto, los 4.000 kilómetros, perdón, los 5 tanto, el mantenimiento de 10 tanto. Entonces ustedes sacan en esos 15.000 kilómetros y empiezan a dividir. Esto creo que era euros, el ejemplo que obtuve. Entonces me sale aquí 0.011. Después están los costos por reparación que se pueden estimar. Recuerden una cosa, recuerden la gráfica. Recuerden que los primeros años y todos los vehículos nuevos, nosotros no esperábamos tener costos por reparación. Uno, porque tenemos garantías. Ahora las garantías son de 5 años en los vehículos. Entonces estos costos de reparación dependerán. Pero ya cuando hay bastante estadística en los flotas de los clientes, en los clientes grandes, ya se sabe la estadística. Ok, mi Freightliner durante los primeros 4 años no se le va a dañar nada. Ya al 5.º año va a empezar a fallar esto. Es importantísima la estadística y saber qué le he cambiado a qué vehículo, de qué tipo y de qué modelo, porque entonces yo puedo aproximar un poquito mejor. Miren, ahí están metidos los neumáticos, son los 40.000 kilómetros que van a durar los neumáticos, me da un valor y así lo va poniendo uno, el costo del seguro, impuesto de circulación, el combustible. Este combustible, vamos a tocar este tema más adelante porque es uno de los costos diarios y de la operación directa, pero ahí va, bueno, aparcamiento, multa, peajes en el año que se van a tener. Entonces me sale un valor por kilómetro. Aquí en euros me sale 0.44, o sea que yo tengo 0.44 de euros por kilómetro recorrido. Este viene saliendo, el euro está como a 30, 29. Eso vendría siendo lo que estábamos aproximando nosotros, unos 12, 13 lempiras más o menos. El siguiente, por favor. Esto tienen que aprender a tener, solo un poquito la idea. Existen ya estas tablas y existen los registros en Excel para sacar los costos por kilómetro, ya sea por maquinaria, no tiene ese asunto de que sean kilómetros, no importa porque yo lo puedo pasar a horas para estar nosotros con eso. Entonces, como costos por kilómetro, solo para más o menos que nosotros estemos un poco claros, denle a la siguiente. Un carro de lujo, estoy hablando de un Explorer, una
una Prado, una cosa así, le vienen saliendo más o menos como 20 lempiras el kilómetro. Eso es lo que... No soy político, no me gusta la política, pero cuando yo veo esas carreteras llenas de 8, 10 vehículos, Prados, motos, yo digo, pucha mano, a 20 pesos el kilómetro, 10 kilómetros diarios, ¿cuánto me cuesta de la bolsa y de mis impuestos cada vez que veo esas Prados caminando por ahí? Porque eso es lo que cuesta, 20 lempiras el kilómetro. Y eso que no es eso, ¿eh? Porque son carros alquilados todos a $300 el día, pero bueno, no me voy a meter en eso. Cabezales. 30 pesos, más o menos, 30 lempiras. Camiones, estos camiones estoy hablando de NPRs, de los vehículos pequeños, estos son de los clase 7 que se le llaman, clase 6, perdón. Y después camiones, de la siguiente, y después más o menos un picanto, que sería la parte inferior, que es lo que más se está utilizando ahora para el movimiento de personal, más o menos como 7 lempiras, más o menos el kilómetro lo que está costando. Entonces, para que tengan una idea general, en maquinaria es diferente. En maquinaria, recuerden que esto es por hora. No, les pido muchas disculpas, vigente en la cabeza, ya no tengo los precios de maquinaria porque yo estoy trabajando mucho ahora con vehículos, ya la maquinaria, pero para costos de maquinaria yo les recomendaría que vayan hay un libro, hay una publicación que se hace mensualmente que habla sobre los precios de alquiler de la maquinaria de construcción. Entonces ahí se pueden tomar una idea más o menos ustedes de cuánto están los precios de la maquinaria de construcción. Dele, por favor. Ok, hablemos de tipo, de flotas. Estamos primero porque uno tiene que tener una cosa, no, aquí en las flotas las cosas no son iguales y no es lo mismo. No es lo mismo hablar, y por eso estoy hablando de tipos, de las flotas de prestaciones de servicio. Y puse unos ejemplos. ¿Por qué de prestación de servicio? Tigo, porque a mí se me arruina mi internet, lo primero que hago, levanto mi teléfono, me dan un servicio telefónico y dicen, no funcionó. ¿Qué haces? Meten un ticket y este ticket va donde una compañía que tiene un carro pequeño y la gente va donde uno a atenderlo. Esa flota está recorriendo sus kilómetros, pero esos atienden la emergencia, atienden el lugar. Voy a ir a colocar un internet, voy a ir a colocar cable, eso lo que sea. Funciona de una manera y los kilómetros recorridos son de un tipo diferente. Hablamos del segundo, el de ventas. Una flota de ventas y pongo dos ejemplos ahí, Café Maya, varios. Café Maya, Diapa, Codis. Entonces, estos manejan dos tipos de kilómetros, llamémoslo, o dos tipos de utilización del vehículo. Porque la autoventa es cuando va aquel vehículo de lugar en lugar, tiene una ruta definida, todos los lunes vas a ir a donde Juan, Pedro y Miguel, todos los miércoles vas a ir a donde Juana, Chana y Mengana, y entonces los tipos tienen una cantidad de kilómetros que recorren todos los días. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Y el máximo o el mínimo que se debe de tener, esas son las, y ese, en el despacho es diferente, ese es el autoventa, entonces llega el tipo, se va a la pulpería y le dice, ¿quiere leche? ¿Quiere esto? ¿Quiere lo otro? Y entonces no, entonces va a la siguiente pulpería y ya no ofrece, ese es el autoventa, luego está el despacho, que esta es la manera como trabajan ciertas de las compañías donde Ingeniero, disculpe, no lo escucho. perdone, se me muteó. ¿Desde a qué hora se me muteó usted? No, ahorita fue, por eso me Perdone. regresaba enseguida. Perdone, estaba pidiendo que me pasara después del de despacho. Ojalá que, ¿en qué me quedé? ¿Qué me escuchó de final? ¿Escuchó todo lo que dije sobre venta y autoventa? Sí, de eso sí. Ok, vámonos con despacho entonces. Ok, el despacho. Este es bien importante porque la mayoría de las flotas que vamos a manejar, dele por favor esa. Este despacho, les pongo dos ejemplos, Curazao y Lady Lee. Ellos no tienen sus propios vehículos. La mayor parte del tiempo hacen lo que se llama la tercerización de los vehículos.
Ellos lo que hacen es que contratan a Juan Pérez, y yo vení Juan Pérez, tienes 3 vehículos, me vas a ir a hacer todos estos despachos. No dejan de ser flotas que manejo. ¿Y por qué? Porque yo pago los kilómetros o pago el flete y doy, ok, cualquiera se imaginaría que esto es como los que lo van a trasladar de casa a uno, que le dicen, ajá, voy a ver a tu casa y son 1,000 pesos. No. Esto funciona totalmente diferente, porque yo pago por kilómetros recorridos en los despachos. Yo digo, vas a ir a tal lugar, son tantos kilómetros, te voy a pagar tanto. Entonces, sí sigo manejando una flota. No es mía, los costos no son míos, el conductor no es mío, pero yo tengo que cuidar que los kilómetros que hagan no sean los correctos. Entonces, por eso lo incluyo como un tipo de costo también en esto. Ok, dele por favor el siguiente. Siguiente sería transporte de mercadería, Zula. Van de punto a punto. Y estos son kilómetros recorridos que ya vamos a hablar de unos KPIs que se tienen que tomar para esto. Deme al siguiente, por óigame, yo sí que me extiendo. Me voy a tratar de ir más rápido. Transporte general, Tranicop, les estoy poniendo. ¿Por qué? Porque el primero de arriba va de punto a punto, va de fábrica a lugares específicos. Voy desde la fábrica en San Pedro Sula, voy a Tegucigalpa, de la fábrica en San Pedro Sula, voy a El Salvador, de la fábrica San Pedro Sula, voy a Tocoa. Entonces tengo puntos específicos y kilometrajes recorridos con cada uno de los vehículos, y transporte general que voy de Puerto Cortés. Estos de transporte general casi siempre van a ser de Puerto Cortés a los lugares donde vienen los contenedores. Cortés, aduanas, Cortés, cliente. Siguiente. Y industrial, ingenios. ¿Por qué menciono esta flota? Porque son flotas pesadas. Estas son las que transportan, por ejemplo, la caña. Su trabajo es estacional. Yo tengo todos mis costos, aquellos fijos que tenía, pero el costo variable durante zafra es pesado, porque trabajan 24 horas. Eso no se para. Solo se paran las 2 horas para hacer el mantenimiento de de aceite, y los carros no pueden parar para nada. Creo que esos eran todos los que tenía como tipos de flotas para que hiciéramos un ejemplo. ¿Qué pasa? Entonces yo tengo que ahorrar costos. Yo tengo que definir utilizaciones. Dele, por favor. Por ejemplo, en ventas, y aquí lo voy a definir, yo este valor ya no es mío. Yo como para reducir los costos, ya no lo pongo yo. Pero si un vendedor recorre más de 80 kilómetros al día, anda más en el carro que vendiendo. Entonces, ese es un dato que ustedes van a tener para la reducción de costos, y también como control. El siguiente. Entonces, dando un poco. Transporte de combustible. El transporte de combustible, por ejemplo, son 4 horas de manejo con descansos de 45 minutos. O sea, por regla y ley, ellos no pueden manejar más de 4 horas sin descansar 45 minutos. Y luego no pueden manejar más de 12 horas al día. Eso es todo. O sea, no hay más manera. ¿Por qué? Porque lo que queremos es evitar accidentes. Entonces, de ahí hay un dato que no puse ahí. Ya ellos saben que son 600 kilómetros máximos para el movimiento. Ok, dele. Transporte de carga. Estos también solo tienen 12 horas al día, en teoría, ¿verdad? He encontrado unos valores, otro. Ambulancias, atenciones al día. Eso vamos a definir, por ejemplo, cuántas atenciones hizo al día. Nosotros tenemos que llegar a definir, doy todos estos ejemplos variados, porque si ustedes van a hacer una reducción de costos, tienen que saber y manejar un tipo de KPI o algo que define, bueno, yo hasta aquí voy a llegar. Entonces, de aquí a acá, yo voy a controlar de esta manera. Un ejemplo, los 80 kilómetros al día que recorre aquel tipo al inicio. Pero yo sé que son 80. Bueno, voy a tratar de reunirme con el gerente de ventas y definir rutas de tal manera que el tipo venda más y yo ya tengo mi costo específico, que este tipo no se me salga de ruta y haga tal y tal cosa. Dele, por favor. Después de eso, vamos a ver controles. Ya hablamos un poquito de la manera que podemos tener en las flotas, de qué tipos tenemos, hablamos un poquito de todo respecto a las características. Entonces, ahora, ¿qué tipos de controles? Voy a ponerles un control básico. Dele. Mire. Esta es la cosa más, ¿cómo les puedo explicar? Más burda, de primer control que yo puedo recomendar para cualquier persona. Dele, por favor. Que es, dele, electrón, dele, de ese páseme todo eso de un solo. Mire, yo solo pongo 4 cosas aquí. No, pero para arriba. Para arriba.
Esto aplica cuando haga todo lo que yo estoy haciendo. Ningún vehículo debe salir sin saber a dónde debe ir, a dónde va y qué es lo que va a hacer. Entonces, yo tengo una flota pequeña, del tipo que sea, de servicio. Soy Tigo, Claro, el que sea. Ah, bueno, debe haber una persona que autorice al tipo de manera electrónica o de papel a dónde va. Juan Pérez va para donde está el cliente y se lleva un registro. Les voy a dar un ejemplo. Y lo voy a dar dentro de la compañía donde yo trabajo. Los pedí la vez pasada. Ay, miren, mándenme los kilometrajes. Estaban recorriendo una cantidad de kilómetros. Es pequeña. Yo no había puesto todos los controles. Miren, como dicen, casa de herrero, cuchillo de palo. Estaba un poquito, les digo, no, señores, ¿qué es esto? Que están cometiendo, y saben dónde están metiendo todos estos kilómetros, saben qué es lo que están haciendo. Pusimos un control de papel sencillo, miren, señores, a dónde va, y los que hablamos de las dos maneras, a dónde va, tal, a la mitad de los kilómetros, a la mitad. Entonces, hablo aquí de electrónico o de papel para poderles llevar la estadística y el control, dónde va y qué es lo que va a hacer. Eso lo quería hacerlo un paréntesis, porque realmente uno de los controles más grandes, dele por favor, creo yo, son las plataformas de rastreo. Lógico, tengo que meter un poco de lo que nosotros hacemos en la compañía. Y cuando hablo de las plataformas de rastreo, no quiero decir ni Juan, ni Pedro, ni este, ni aquel. Todas las plataformas de rastreo tienen sus ventajas, todas tienen sus desventajas. Entonces, lo que sí deben de hacer es que tienen que contratar una plataforma de rastreo que le dé los parámetros mínimos de control que ustedes necesitan. Dale, por favor. Ya ahorita ya vamos a salir adelante. Entonces, ¿qué les debe de dar? Control de combustible. Debe los siguientes dos. Cuando hablamos de control de combustible, nosotros estamos hablando cómo controlamos nosotros el gasto de combustible. Vamos a hablar de velocidad. Yo he hecho unas pruebas. Yo voy en mi carro, Tegucigalpa, San Pedro. Yo he hecho pruebas de manejo. Cuando voy manejando a más de 80, bueno, que ahora en teoría no debería poderse manejar a más de 80 kilómetros por hora, pero cuando yo manejaba antes 100, 120, gastaba una X cantidad de galones. Si yo en el siguiente viaje, acuérdense una cosa, cuando vamos de Tegucigalpa a San Pedro, vamos para abajo. Cuando venimos de San Pedro para Tegucigalpa, venimos para arriba. Entonces, cualquiera de las dos mediciones sirve, ¿verdad? Pero se gastaba mucho menos kilometraje, mucho menos galonaje o mucho menos combustible cuando llevaba una velocidad firme de 80 kilómetros por hora como máximo. A esto hay que incluir la parte del manejo agresivo, porque cuando yo acelero brusco, freno brusco, el frenado tiende la gente a no entender algo. La mayoría de ustedes son ingenieros, o creo que la mayoría son ingenieros, están estudiando ingeniería. Recuerden una cosa, mantener la inercia, ya sea en manejo de automóvil o manejo de maquinaria, me ahorra combustible. ¿Por qué? Porque yo no la tengo que recuperar. Estamos hablando ahorita solo de combustible, no estoy hablando de las ventajas que son no hacer frenada brusca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo voy en aquel vehículo a 80 kilómetros por hora, no freno, y yo me mantengo y mi inercia me ayuda, y yo mantengo un control de combustible normal. Por eso esos vehículos que tienen esos averajes del kilometraje consumido, cuando ustedes ven que van a sus 80 y mantienen aquello, aquel va bajando, va bajando, va bajando, porque la inercia ayuda. En el momento que yo freno para recuperar nuevamente la inercia, tampoco está combustible. Y luego está la parte de control de ralentí. Estamos hablando, esto es solo controlando al operador. Estamos hablando luego de control de ralentí. O sea, no, por eso ahora los vehículos traen su propio control de ralentí. No sé si se han fijado que uno ahora, muchas veces, en Honduras no pega eso todavía, pero ustedes están en los semáforos, hay carros que se apagan. De aquella famosa idea de que, no, se me va a arruinar el motor de arranque. Pues a alguien se le ocurrió que eso era mentira. Y no es que se le ocurrió, es que es real. El precio del motor de arranque o de una reparación del motor de arranque es mucho menor al consumo de combustible que yo tengo causando eso en el ralentí. Por eso los fabricantes ahora apagan los vehículos en los semáforos. Y no es que lo apaguen, es automático. Usted llega al semáforo, el vehículo se apaga y después vuelve a encender cuando yo aprieto el acelerador. Así estoy controlando ralentí. Por ambiente, por ahorro de combustible, por todo. Dale al siguiente, por favor. Control de kilómetros. Ok. Ya nosotros empezamos a controlar, estamos hablando de las cosas que debemos controlar para una reducción de costos. Uno es combustible. Hablamos de controlar la velocidad, hablamos de controlar
la agresividad con que se maneja y controlar el ralentí. Para el control de kilómetros vamos a hacer 3 cosas también. La asignación de rutas o trabajo, o sea, la gente debe de estar claro, vas a ir a donde Juan, vas a ir a donde Pedro, vas a ir, y ahora, óigame, con Waze, con todo eso, ojo, acuérdense que les hablamos de una plataforma. La plataforma debe de controlarles la velocidad, debe de controlarles o darles la información para que ustedes tomen decisiones en esos 3 ámbitos. Nuevamente estamos en lo mismo. La asignación, una plataforma de monitoreo debe ser capaz de asignarle rutas o los trabajos, de controlar los desvíos y de controlar las visitas que está haciendo este hombre. Denle el siguiente, fíjense que creo que la filmina que sigue, miren esto, solo para dar un ejemplo. Y esto es real. Este es un empleado, el cual cada uno de estos días, durante estos primeros 3 meses del año, se fue para su casa. A las 12:20 llegaba a su casa, 13, estoy hablando de, voy uno por uno, el del 5, entonces, a las 3:22 salí de su casa. Primero que todo, miren que almuerzo más bueno. Ojo, no estoy tratando de ser de que vamos a hacer como un látigo, pero este empleado es 1:11, este día se llevó el carro a la casa, el que dice 10 horas, 1:12, 1:13, 1:21, me gusta. Como gerente, ¿me entiendes? 1:12, 1:18, 1:15, 1:21. Cada vez que fue a su casa, ¿qué diablos anda haciendo un empleado en su casa? Eso es desvío de rusa. Ah, es que cuando lo afrontaron, es que yo no llevo almuerzo. Disculpe, esta empresa no te está pagando el carro, o sea, no estoy gastando dinero para que vos vayas a tu casa a comer. Pues. No es posible. Y no hay manera de que ustedes revisen los desvíos de ruta si no tienen un sistema de monitoreo. De la siguiente. Control de actividades. Esto es muy común para aquello que habíamos hablado, para cansancios, para saber a dónde andan. Esto es muy común en Europa hace muchos años. Bueno, yo empecé no con el negocio, cuando yo estudié allá, se usaban unos discos. Los discos marcaban con una tinta la manejada. Primero que todo, las velocidades y marcaban los descansos, porque es muy importante los descansos. Entonces llegaba la policía, se acercaba, una llave, tax, abrían, sacaban el disco, no necesitaban saber si la gente andaba o no andaba, o sea, en exceso de velocidad, el disco se lo decía, y ahí hacían las multas directamente. Ahora, eso ha avanzado a pasos agigantados y ahora hay unas que se llaman computadoras de a bordo que definen todo eso para los excesos de velocidad. Denle el siguiente. Entonces, hablemos de control de combustible, una cosa más. Ya controlamos, al principio hicimos los comentarios de los controles de combustible de la gente cuidando los hábitos, porque ahorita este rubro se nos ha ido y se nos disparó nuevamente. Hace ni 6 meses estábamos a 80 y ahorita ya superamos los 100 lempiras. Baje, el barril está altísimo también. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo aquí? Recomiendo controles de CAN-BUS. Creo que la mayoría como ingenieros van a saber el asunto del CAN-BUS. Entonces, podemos hacerlo a través de CAN-BUS para determinar velocidades, para determinar consumos o, en su defecto, lo podemos determinar con sensores de combustible. En el otro lado son sensores de varilla, que están ahí en el tanque, lo están viendo. Y en este lado de aquí abajo estamos hablando de un sensor ultrasónico con capacidad de Bluetooth para medir, denle la siguiente, la parte interesante, ya ahora se miden, si ustedes ven, las llenadas, los consumos, aquí no se muestran, o los robos, para determinar cómo se está operando el vehículo en su manera. Entonces, bien interesante cuando aquí hay consumos agresivos o manejos agresivos porque se mira muy bien. Entonces, tienen que tener controles de este tipo para poder, o sea, lo que pueden medir, lo que pueden medir lo van a poder cambiar. Denle al siguiente. Tenemos también llantas. TPMS es Tire Pressure Management System. Eso todo lo han visto, que todos los vehículos nuevos prácticamente tienen los sensores de presión. Son sistemas, lo que se llaman backward compatibles, o sea, lo que hacemos es que a todos estos camiones viejos se les pueden poner los sensores en llantas para que tengamos el control correcto de la presión. Eso es un ahorro de costo enorme en llantas, específicamente cuando tenemos la presión correcta. El siguiente. No, mentira, casi 45. Controles de manejo. ¿Qué pasa con los controles de manejo? Denle la siguiente.
cuando hablamos de control de manejo, es bien interesante. La plataforma o las mediciones deben de tener las plataformas, las mediciones de eco-driving, porque solo el hecho, ¿cómo sé yo que el tipo anda manejando de manera agresiva? Porque deben de poder medir la aceleración brusca, el movimiento hacia adelante, la frenada brusca, deben de poder medir el exceso de velocidad. Y hay un montón de compañías allá afuera que dicen, ay, medimos, ¿cómo se llama? Medimos los hábitos de manejo, velocidad. No, uy, para arriba usted, termina más, para arriba. O se fue sola. Ay, sí, se va sola. A ver cómo. Quítala para que no se vaya, para que solo platique de la anterior. Deme la anterior. Aquí estoy en comercial. Una más para arriba. Lastimosamente ando con una computadora que no puedo presentar. Ok, este eco-driving entonces es eso, controles de los conductores. Tengan cuidado, deben de buscar una plataforma que les haga la evaluación de los conductores en sus hábitos de manejo. Denle a la siguiente, por favor. Deben de buscar una plataforma que haga logística, o sea, la asignación de los kilómetros a recorrer por los vehículos. Y de último, les estoy presentando, denme lo último, el sistema ADAS. Miren, aquí todo el mundo habla de ADAS y está resultando muy bien. ¿Qué hace el ADAS? El ADAS es un Automatic Driving Assistance System. Le hace varias cosas. Le define que el tipo no fume, que el tipo no ande bebiendo, que no se distraiga, que no se esté durmiendo. Hace un montón de cosas. Pero lo que al final vamos a querer es para evitar accidentes, pero también hace para cambios de ruta, tiene cuidado es un sistema muy completo, si ustedes lo buscan como ADAS. Básicamente, estas son herramientas que ustedes van a tener para mejorar el control de sus flotas y que puedan ustedes manejarlo de mejor manera. Después creo que aquí lo terminaba, dele a ver. Decía, muchas gracias. Bueno, la verdad, el ahorro de costo más grande que ustedes van a tener, y se lo voy a decir de esta manera, de arriba para abajo, va a ser controlando a su conductor. Si ustedes logran controlar, y estoy hablando fíjense que cualquiera diría, mire, que el ingeniero se puso a hablar y empezamos hablando de maquinaria. Sí, le di un montón de tips y descripciones y todo. Pero al final, si ustedes controlan su conductor, de que no haga manejos inadecuados, que no haga visitas que no debe de hacer, que no utilice el carro como no lo debe utilizar. Voy a utilizar una palabra espantosa que no me gusta utilizar, que no existan robos y que la utilización del vehículo sea de la manera correcta, que cuídela, porque en teoría, miren, cuando yo di clases para manejo de cabezales, parte de los puntos para revisión de los vehículos es la presión de llantas. Pues. Entonces, vienen los choferes estos, agarran un, ¿cómo se llama? Un martillo y le pegan a la llanta. Sí, hombre, es la manera más práctica. Pues uno decía un amigo, ¿no? Pues que tienen un medidor de presión en la mano, decía, cuando golpean. O sea, algo tan sencillo como proveerlos de un medidor de presión para que puedan medir la presión correcta, porque gasta tanto combustible o llanta la presión excesiva como la presión menor. No estoy hablando que pongan un sensor de presión, sino que midan las llantas cuando debe ser. Entonces, todo eso es lo que yo les recomendaría. Hay mucho más, mucho que se puede platicar, mucho que se puede hacer, pero todo va a depender de lo que ustedes, hasta dónde quieran ustedes llegar. Eso sería, disculpen que estaba jugando con la botella. ¿Algo más? Eso sería todo, Guadalupe y Laura. No sé si hay alguna pregunta o algo al respecto. Escucha, no abren tanto, diría. Laura, si hay preguntas. Hola. Hace preguntas, le dice. Sí, ahorita. De los muchachos, alguien que quiera hacer alguna pregunta o algo. Bueno, de hecho, dejamos abierta la ronda de preguntas, pero creo que hasta el momento, pues todos están claros. Lo que sí nos pidieron fue la presentación, ingeniero, entonces nosotros vamos a hacerle llegar la presentación para que ellos también puedan tener la información a mano. Hay mucha información. Yo tiendo a hacer presentaciones donde hablo y que me explico muy poco en la presentación. Si quiere, le puedo mandar un poquito de información
ya específica de las herramientas para que ellos las lean. O sea, ya algo que explique, por ejemplo, el HADAS, algo que explique, por ejemplo, sistemas de logística. Entonces yo se los puedo mandar porque eso sí les avanzaría. Porque la presentación, mire cómo soy yo no escribo mucho ahí en la presentación. Entonces eso se lo puedo hacer Laura con todo gusto y el que le pide información pues se la manda de esa manera. Sí, perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Así va a ser. Nosotros recibimos la información al correo que usted ya maneja. Y pues ya escribimos nuestro correo también para que las personas interesadas nos lo hagan saber y así nosotros trasladar la información. Okay. Creo que damos por concluida la conferencia el día de hoy. Le agradecemos por su valiosa entrega hacia nosotros. Es de mucho provecho la información que nos ha dado. La verdad que fue bien dinámica también. Agradecemos a todos los participantes y les animamos a que nos sigan apoyando en las siguientes conferencias que tenemos. Y por ahora, pues vamos a darle la palabra a la ingeniera Guadalupe, que nos va a dar la despedida. Muchas gracias, ingeniero. Bye. Gracias, ingeniero Valladares. Muy buena su presentación, el tema también. Yo espero que los asistentes pues hayan captado muchas cosas interesantes, sobre todo lo que es lo que tenemos que cuidar de todas las flotas. Gracias a los asistentes, gracias al equipo técnico y por supuesto, ingeniero Valladares, a usted también, gracias. De nada, muchas gracias a todos, les agradezco un mundo. Gracias. Y nos encontramos en el Congreso, ingeniero. Sí, sí, con todo gusto. Perfecto. Gracias a todos. Hasta luego, pues. Los dejo. Igual, adiós.